Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Les pido por favor me acompañen a capítulo 6. Vamos a cerrar la carta hoy. Vamos a leer los versos 20 y 21 del capítulo 6 de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Les pido por favor me acompañen a leer en unidad. Vamos a leer a una voz todos estos dos versículos. Luego haremos una breve oración y pasaremos al desarrollo del mensaje. A la una, a las dos y a las tres. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Espíritu Santo, Dios trino con nosotros. Tú estás aquí de parte de Dios, Padre, y de parte de Jesucristo el Hijo, conforme a la promesa de la Escritura. Vendría otro Consolador, y hoy estás aquí. Siempre estás con los creyentes, por todo lugar donde ellos se mueven, por todos los lugares donde hay un verdadero cristiano, allí estás Espíritu Santo con él. Pero de manera especial, sabemos que estás con la iglesia cuando ésta se reúne en el día del Señor. Que tu presencia es una presencia particular, que tú convocas a esas almas para hablarles y prepararlas para la vida eterna. Hoy estamos aquí porque tú nos has traído. Nadie está aquí a la fuerza. Nadie fue aquí porque otra persona lo ató y lo trajo atado. Todos están aquí, aún los invitados, porque tú pusiste en ellos el querer como el hacer. Y oramos a ti, Espíritu Santo, para que hoy obres en tu poder y gracia, santificando al pueblo y convirtiendo, llamando a la salvación, sensibilizando a aquellas almas que has traído, que hoy salgan de aquí seguras de que así como tienen que morir, así también tienen que ir al cielo. Porque el que cree en Cristo necesariamente tendrá que ir al cielo. Porque Cristo no murió para ofrecer salvación, sino para salvar efectivamente al que crea en Él. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Espíritu Santo, y para esto, ¿quién es suficiente humanamente? Por eso te pedimos, Espíritu Santo, ayuda al incapaz, al impotente, al débil, al insuficiente, al fracasado, al frustrado predicador que tienes al frente. Tú sabes de dónde lo recogiste. Tú sabes que no hay nada de manera intrínseca en él como para hablar de parte de Dios y en la presencia de Dios al pueblo de Dios. Oh Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Dependemos de ti en un todo y por todo, Espíritu de Dios. Aprópiate del predicador de manera particular. Una vasija de barro incapaz, insuficiente, para convencer de pecado al pecador y para santificar a los santos del Señor. Solo tú lo puedes hacer. Por eso ayuda a quien habla y ayuda a quienes escuchan. Sé con nosotros de manera especial en esta mañana, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Tomen sus lugares de asiento, por favor.
Bueno, damos gracias a Dios que nos concede llegar al final de esta primera carta de Pablo a Timoteo, una epístola de 6 capítulos, 113 versículos y 2269 palabras. Hoy vamos a terminar de examinar las que nos quedan de esas 2269 palabras. Hoy vamos a terminar el verso 20 y 21. Una carta que sin lugar a dudas ha sido muy bendecida por el Señor de manera eclesiológica, de manera muy especial. Nos ha enseñado cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente. Ha dejado muy claro qué es un pastor, quién es un pastor. Esta carta ha dibujado en la iglesia la figura del pastor, de principio a fin. Pero también le ha enseñado a la iglesia cuáles son los deberes de un verdadero pastor. De manera especial esa ha sido la enseñanza profunda del Espíritu Santo. Enseñarle a la iglesia qué es un pastor, cuáles son los deberes de un pastor. Y a la iglesia enseñarle cuáles son los deberes para con el pastor. A manera de introducción recordamos que el contexto remoto de esta carta encuentra su origen en el siglo I, aproximadamente en el año 62, luego de que Pablo es dejado en libertad de su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma. Pablo emprende un viaje misionero hacia las regiones de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y pasa por Éfeso. Ya había pasado por la isla de Creta, ya había dejado a Tito, y ahora pasa por Éfeso y se da cuenta que hay un problema grave, que aquellos hombres que lideraban la iglesia, pastores y demás, se habían desviado de la sana doctrina, se habían desviado del evangelio, se habían ido tras las fábulas, las palabrerías, las genealogías, habían inventado una predicación nueva. Y Pablo, al ver esto y haber tomado cartas en el asunto y haber excomulgado a 2 de ellos, deja a Timoteo allí, capítulo 1, verso 3, le ruega quedarse como pastor para que mande a esos líderes precisamente para que no enseñen diferentes doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo deja a Timoteo en Éfeso y continúa su viaje hacia Macedonia con una promesa. Creemos que hubo una promesa de decirle a Timoteo: no te asustes, Timoteo, ante este problema tan grave, yo voy a volver pronto. Pero algo ocurre. Pablo no puede regresar tan pronto como lo espera. Entonces escribe esta carta para darle a Timoteo las instrucciones correspondientes sobre cómo tratar a esos falsos maestros y solucionar todos los problemas que estos habían causado en la iglesia. Capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahí encuentra la razón de ser la carta. Los problemas con los falsos maestros, la dificultad de Pablo para retornar a ayudar a Timoteo a enfrentar este problema, y Pablo decide escribir todas las instrucciones que hemos visto una a una hasta llegar al capítulo 6, versículo 20 y 21 en el día de hoy. Y ese es el tema dominante de la carta: las instrucciones apostólicas al joven ministro. A lo largo de la carta, Pablo ha dado instrucciones a Timoteo sobre los diversos problemas que debía corregir en la iglesia. Solo basta recordar capítulo 1, los problemas precisamente con los falsos profetas, las falsas enseñanzas y todo lo demás. Capítulo 2, el caos que habían ocasionado estos hombres en el culto. Estos hombres habían empezado por hacer una oración exclusiva. Y Pablo empieza capítulo 2, verso 1 diciendo: mando ante todo que se hagan rogativas. Y allí enseña que la oración debe ser una oración inclusiva, que hay que orar por todas las personas, por todas las personas. Luego, en el gran problema que habían ocasionado estos falsos maestros en el culto, empieza a decir quiénes son los que tienen que orar en la iglesia.
Y él dice, quiero pues que los hombres, 8, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Recuerdan ese mensaje? ¿Recuerdan cómo el contexto de hoy, donde el feminismo rebelde contra Cristo se ha levantado? Diciendo, no nos importa, desarrollamos el tema y nos damos cuenta que Pablo no está hablando de algo cultural, sino que estaba dando instrucciones teológicas y doctrinales. Estaba llevando a Timoteo y a las damas de Éfeso al origen de la creación, de cómo Eva, al levantarse supuestamente para una buena obra, trajo la gran maldición sobre la humanidad con su pecado. Cuando las mujeres se levantan y se ponen en la autoridad de la palabra, cosas terribles pasarán en esta vida o en la otra. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Recuerdan cuando hablábamos, no se vista, hermana, para reventarle los ojos a las demás? Vístase como para Cristo. Vístase como para Cristo. ¿Recuerdan esa parte donde decíamos, el pecado en este tema empieza en el momento que usted va a comprar su ropa? Cuando usted va al centro comercial, usted debe mirar la ropa y decir, Cristo se agradará de esto que me estoy colocando. Eso no es el domingo para venirse donde usted se pone lo más escotadito que tiene y lo demás. No, vístase con decoro. Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, y luego va a dar las razones teológicas, lo recuerdan, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio, porque aquí está la razón teológica y doctrinal. Esto no es invento de los hombres, esto no es invento de Pablo, como dicen algunas damas llamadas pastoras, es que Pablo era un machista, pero luego predican y enseñan de sus 13 cartas. Que Dios tenga mucha misericordia en amor y bondad de ellas. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Mire la razón teológica para que una hermana no se atreva a coger la Biblia delante del pueblo de Dios y a predicar un domingo y a decir que es pastora. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Recuerdan el capítulo 3? Las instrucciones del capítulo 3. ¿Recuerdan cómo Pablo, para corregir todo el caos de Éfeso, ya había corregido entonces aquí todo lo que era el culto, cómo se oraba, quién predicaba, todo el culto, ese feminismo naciente ya había sido erradicado? Ahora Pablo pasa a decir cómo se ordena, cómo se elige, cómo se escoge, cómo se confirma un pastor. Y luego dice cómo se elige, cómo se escoge y cómo se ordena un diácono. Instrucciones sobre los dos grupos de líderes. En el capítulo 4 recuerdan las instrucciones sobre la apostasía. ¿Cuántos sermones vimos de la apostasía? 5 o 6 sermones. Y allí nos quedó claro algo maravilloso. Un hijo de Dios jamás apostatará de la fe. Un verdadero creyente jamás apostatará de la fe. Jamás apostatará de la fe. Podrá caer en un pecado, tristemente sí, pero el Espíritu Santo lo volverá a traer a Cristo, y él, arrepentido y dolido, gozoso, volverá a su Señor y su Salvador. Recuerdan, el origen de la apostasía es infernal, es diabólico, es completamente algo que no es de este mundo. Dice Pablo en el capítulo 4 verso 1 que esto viene por escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Qué profundo fueron esas enseñanzas sobre la apostasía. Pero luego Pablo en el mismo capítulo 4 nos habla de lo que es ser un verdadero ministro, y le dice a Timoteo 6, si esto enseñas a los hermanos la sana doctrina, serás un buen ministro de Cristo. Recuerdan el capítulo 5 las instrucciones sobre cómo relacionarse o tratar con todas las personas en sus edades, de sus edades cronológicas. Recuerdan cómo dijo al anciano cómo hay que tratarlo, a la anciana como a nuestras madres, al joven como un hermanito, y a la hermanita de la iglesia como si fuera mi propia hermana de sangre, para poderla respetar verdaderamente. ¿Recuerdan esto? Todo esto lo vimos allá en el capítulo 5. ¿Recuerdan la clasificación de las viudas? ¿Recuerdan las instrucciones para clasificar 4 tipos de viudas en la iglesia? 4 tipos de viudas para quedarnos solo con una. ¿Con cuál? Honra a las viudas que en verdad lo son. Solo hay un tipo de viudas a los cuales la iglesia debe ayudar. Es una persona huérfana, desamparada, sola, que no tiene absolutamente nada, y ella luego debe poner toda su fuerza al servicio de la iglesia. ¿Recuerdan entonces cómo vimos todo esto? Y recuerdan lo que hemos visto en el capítulo 6 de manera especial.
Allí en el capítulo 6 vimos el contentamiento, la piedad, vimos cómo los falsos maestros, predicadores usan la piedad como fuente de ganancia, usan el evangelio como un instrumento para enriquecerse, para sobresalir, llenarse de orgullos, pero la iglesia, el creyente verdadero, encuentra su contentamiento en la piedad porque ésta tiene promesa de esta vida y de la venidera. Estas son las instrucciones a grosso modo que hemos estado viendo y vimos los mandamientos a pelear la batalla de la fe hasta el final. Y hoy estas instrucciones nos llevan al final. Hoy vemos las instrucciones finales de Pablo en el capítulo 6, versos 20 y 21. ¿Cuál es el tema principal de este versículo? Las instrucciones finales del apóstol Pablo a Timoteo, en las cuales se exhorta a guardar la encomienda que le había sido confiada. ¿Y cómo guardarla? Ya que su descuido puede conducir a la apostasía, concluyendo la salutación apostólica. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y miren lo que pasa, la advertencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El título que le he dado a esta enseñanza es el encargo final. Guarda la encomienda. Guarda la encomienda. Y estos dos versículos nos dan 4 subpuntos. Hay 4 líneas de pensamiento acá unidas al tema principal del versículo. Nos hablan de que hay una encomienda. ¿Cuál es el significado de esa encomienda? En el verso 20a. Luego nos habla de una fórmula, o sea, solo hay una forma para guardar la encomienda, verso 20b. Luego nos habla de un resultado nefasto, por no guardar la encomienda. Y por último, en cuarto lugar, nos da la provisión para guardar la encomienda, la provisión divina para guardar la encomienda. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado y vamos a ver la parte A del verso 20, el significado de la encomienda. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Indudablemente las iglesias son lo que sus pastores son. Indudablemente, es un misterio. Las iglesias terminan pareciéndose y practicando cosas completamente semejantes a sus pastores. Pastores fieles a Cristo, centrados en la palabra, centrados en la Biblia, producirán verdaderos creyentes, producirán verdaderas conversiones, iglesias sólidas, maduras, doctrinal y espiritualmente. Pablo sabía que Timoteo era un fiel ministro del Evangelio, capítulo 4, verso 6, y esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo sabía que Timoteo era un verdadero hombre de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de todo lo que es contra la Biblia, de todo lo que es contra el Evangelio. Pablo se dirige a Timoteo de una manera muy solemne. Oh Timoteo, no es una exclamación como cuando una casa muy grande. Oh, qué casa. No. Oh Timoteo, oh Timoteo. No es lo mismo que una persona se dirija a otra por el nombre en razón a que no le conoce. Hola Jairo. Y otra muy diferente es que conociendo a Jairo, sabiendo de alguna situación de Jairo, esa persona se acerca y le diga, oh Jairo. El corazón de Jairo se mueve. El corazón de Jairo se mueve porque sabe que algo viene, que esa persona lo conoce supremamente bien. Es una expresión de intimidad, de confianza, de sentimiento, de conocimiento, de emoción y de autoridad. Pablo estaba realmente interesado en conmover el corazón de Timoteo ante el mandato que le iba a dar, a pesar de que lo conocía como su propio hijo, Ya no había más para escribir. El pergamino se había acabado, la tinta se había acabado. Quizás no había dinero para comprar otra hojita más para añadir a la carta. Esto era todo, había que resumir todo, había que sintetizar todo lo que le había dado en los 6 capítulos acá.
Y esto ameritaba que Timoteo realmente prestara atención y estuviera completamente luego dispuesto a aceptar el mandato que Pablo le iba a dar. ¿Y cuál es el mandato? ¿Qué le dice Pablo al pastor? Guarda lo que te he encomendado. Guarda lo que te he encomendado. Guardar en el griego es fulazo, con doble S, y significa cuidar, proteger, custodiar, vigilar. La palabra guarda en el contexto era una palabra de mucho peso, de manera especial en el contexto del ejército romano. Era un término militar usado para confiar de manera especial un prisionero a un soldado. Su capitán, teniente, dragoneante o el que fuera le decía: guarda a este preso. El rey o los comandantes del ejército del rey escogían los hombres más fieles y le decían: guarda el tesoro del rey, y estaban ante la bóveda del rey. Ambos dispuestos a dar su vida por lo encomendado. ¿Recuerdan el relato de Hechos 16, 23 al 28? ¿Recuerdan ese relato? Después de haberles azotado mucho, ¿qué hicieron? Les echaron en la cárcel. Miren esto: mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Allí Dios obra, sintetizando, obra un terremoto impresionante. Las puertas se abren, se rompen las cadenas. El guarda despierta, ve las puertas abiertas, dice: se fueron todos. ¿Y qué va a hacer? Matarse. Va a matarse. ¿Por qué? Porque él sabía que si el preso escapaba, él sería ajusticiado bajo terribles tormentos, por perder lo que se le había encomendado. Y él prefería suicidarse de una vez sin pasar por los tormentos. Pero los apóstoles, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas daño, ni no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La palabra guarda indicaba vigilancia extrema a costa de la propia vida. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Esto va para todos los pastores juntamente con la iglesia del Señor. Proteger a una costa de la vida la encomienda sagrada que se le ha confiado, sin importar burlas, humillaciones, escarnios, desprecios, traiciones y todo lo que nos toca afrontar cuando yo tomo la decisión, por la gloria de Cristo, de ser fiel a su palabra. Cuando no parezco un agente encubierto disfrazado para que nadie sepa que soy cristiano. No, es un encargo de alto valor, es un encargo de alta estima. La iglesia ha recibido el depósito más sagrado que puede existir, y debe guardarlo en la pureza total como nos ha sido entregado a nosotros. A pesar de todo lo que los ataques y lo demás, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No contiene palabras de Dios. Es la palabra de Dios. Y debe ser recibida, guardada, practicada y predicada con la misma fidelidad, tal como fue entregada. ¿Cuál es esa encomienda? Para que la vida sea poca cosa comparada con su valor. Esa encomienda o depósito es el sagrado evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la encomienda. Esa es la doctrina, el conjunto de enseñanzas. Cuando Pablo le dice guarda
la encomienda? Está refiriéndose a todo el conjunto de enseñanzas que Pablo había puesto en la mente, corazón y conciencia del pastor Timoteo. Guarda esta encomienda, guarda este tesoro, atesóralo, Timoteo, vale más que tu propia vida. Su valor es tan alto, hermanos, que si juntamos todo el oro y la plata y la ofrecemos a Dios o a quien quiera creerse con poder de salvar para que nos salve un alma, esos tesoros serían menos que basura y el alma iría al infierno. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el corazón del Evangelio, la obra de Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo para salvar aún al pecador más cruel que pueda existir en la historia de la humanidad. Ese es el tesoro, esa es la encomienda que se nos ha encomendado, valga la redundancia. No hay forma, tiene el poder de salvar. No hay otra forma que pueda salvarse. Si Dios quisiera salvar la humanidad entera, solo con esa sangre, la hubiera salvado. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que crea. Si el mundo entero creyera, el mundo entero sería salvo con un solo sacrificio, la sangre de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Esta es la encomienda, este es el depósito. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué había recibido Pablo de Jesucristo? El Evangelio. ¿Qué le había encomendado a Timoteo? El Evangelio. ¿Qué nos ha encomendado a nosotros el Espíritu Santo? El Evangelio. ¿Y qué debemos encomendar a la próxima generación? El Evangelio. La encomienda es el Evangelio del Señor Jesucristo. De este Evangelio habla la Biblia. Pablo le explicó a Timoteo que se trataba de un misterio revelado, un misterio que estuvo oculto al pueblo antiguo y que fue revelado a la iglesia del Nuevo Testamento, y que es la persona y la obra de Jesucristo. Capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio y esa es la encomienda, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Segunda Timoteo 1, 13, 14. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Retén, o sea, guarda la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí está. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito es el Evangelio, la doctrina o conjunto de enseñanzas en los cuales descansa nuestra fe bíblica o nuestra fe cristiana. Un comentarista pregunta y él mismo responde. Él hace una pregunta. ¿Qué es el depósito del cual habla Pablo? Responde. Es aquello que Pablo había recibido del Señor. Él se lo confió a Timoteo y después de Timoteo el Espíritu Santo se lo confía a la iglesia. No es algo nuevo, fresco y novedoso que un hombre acaba de descubrir. El depósito es aquello que se ha encomendado a la iglesia de generación en generación por más de 2000 años. Es algo que proviene de la interpretación histórica inspirada del Espíritu Santo. Algo ha llegado a ti
pero no producido por ti. Algo de lo cual no eres autor, sino custodio. Guarda la encomienda, dice el apóstol Pablo. Cierro comillas. Como pueden ver, la preocupación, aún ya cerca de la muerte del apóstol, era la pureza del evangelio, era la pureza doctrinal. Con ese encargo dejó a Timoteo, capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Ahí tenemos el encargo, ahí lo tenemos. La preocupación de Pablo era la contaminación de la doctrina. Era que Timoteo permitiera que cualquier insinuación de estos falsos hombres fuera a ser adoptada por él, ya fuera por miedo, ya fuera por inmadurez ministerial, ya fuera por buscar alguna clase de beneficio. Ya nos dijo pues cuál es la encomienda que debemos guardar. Ahora en segundo lugar nos dice cómo guardarla sin contaminación. ¿Cómo guardar la encomienda? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Cómo la podía guardar? Entonces ahí nos da el contraste. Mandato negativo, guarda, mandato negativo, evita. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esta es la fórmula del apóstol para guardar con toda pureza la encomienda. Esta es la fórmula. ¿Cómo guardamos la encomienda? Evitando. ¿Cómo el pastor puede evitar enseñar otra doctrina? Pues simplemente manteniéndose centrado en la sana doctrina. Timoteo debía evitar con su propia vida, si era necesario, ir a adoptar las enseñanzas de todos aquellos hombres y decir, esto atrae mucho, esto le gusta a la gente, estas enseñanzas son novedosas. Timoteo debía trabajar duro para evitar, como pastor, maestro y predicador, que esto pudiera contaminar sus enseñanzas. Él debía huir, él debía acorazar sus predicaciones, cerrar el círculo de sus predicaciones para que nada de esto pudiera entrar en sus enseñanzas. Él debía evitar todo eso en cada sermón, en cada mensaje, en cada charla, en cada práctica que diera la iglesia. Él debía evitar todas estas cosas. Él debía enfocarse solamente en el evangelio de Cristo, en predicar la palabra de Dios, evitando todas aquellas vanas palabrerías, alegorías, genealogías, suposiciones, filosofías y demás, como leímos en el capítulo 1, versículos del 3 al 7. Él debía mantener una predicación pura. No importa lo que prediquen en la esquina, no importa lo que prediquen allá, no importa lo que estén innovando allá, yo me mantengo en la sola escritura. Yo me mantengo, evito todo eso. No, yo me centro en un evangelio, hermano, en una predicación que promueva la gloria de Cristo, que promueva el conocimiento del Dios verdadero, que promueva la fe, la santidad, el perdón, la unidad, la humildad. Yo me muevo dentro de la Biblia y promuevo la Biblia. Yo no promuevo mensajes de hombres, filosofías, humanismo y todo aquello que había en aquellos tiempos. En aquellos tiempos los historiadores dicen que habían hombres pero demasiado especialistas en sus alocuciones, que daban unos discursos hermosos para el oído, que encantaban al auditorio, que ellos hacían unas combinaciones, dicen los comentaristas, sobre lo que era todo el contexto de grecorromano, todo esto que había allí en la sociedad. Tomaban algo del Antiguo Testamento, principalmente genealogías, y luego tomaban algo de ese cristianismo que ellos llamaban con cierta burla, algo naciente, y hacían una combinación de todo eso, y eso encantaba a los oídos, y las personas que los escuchaban, dice el comentarista con un poco de humor, tal vez sarcástico, creo yo, decía que esas personas decían: ¿cómo sabe? Y qué lindo habla.
aunque yo no entendí nada. Esos eran, y eso lo llamaban la nueva ciencia. Eso lo llamaban una ciencia. Ya sabemos que ciencia es el arte de interpretar o tantas cosas que hay para la palabra ciencia, ¿sí? Y ellos lo llamaban, es una nueva ciencia. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó por allá a una iglesia y le dijeron, Pablo, pero es que aquí nos están predicando de esta manera? Y Pablo les dice, qué bueno que ellos prediquen así, pero yo me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa que a Jesucristo y a este. Amén. Amén, es que está en el predicador. La responsabilidad aquí caía sobre Timoteo. Era Timoteo el que tenía que tomar la decisión. Inmediatamente recibiera este mensaje, esta carta de Pablo, decir, no, así me conste la vida. Así se me vaya el 90% de la iglesia y me quede con 10. Pero no cambiaré la centralidad de la palabra de Dios en la predicación. No la cambiaré. Y hoy en el nombre del Señor, yo les digo lo mismo. Yo prefiero 10 aquí que 100 acá. No cambiaremos. Que Dios nos conceda morir fieles a la palabra de Dios. No hay novedades, no hay nuevas ciencias. No, Pablo le había dicho a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La fórmula para guardar la encomienda del evangelio no es no aceptar, es no añadir ninguna nueva interpretación, ninguna novedad teológica. No, nosotros tenemos un contexto, nosotros tenemos una tradición. Más de 2000 años la Biblia se ha interpretado en la iglesia de Cristo con la misma Biblia. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. No necesitamos cosas nuevas. No necesitamos todo lo que sacó el carismatismo liberal, nuestros amados hermanos, no hace ni siquiera 200 años. Volvamos a las lenguas, sanidades, milagros, liberaciones, mujeres pastoras. ¿Dónde está? Pero es que es algo tan novedoso. Ay, no. Es algo tan novedoso que estas hermanitas predicadoras aún dicen, es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que estoy obrando bien. Si Él conoce tanto su corazón que Él dice que es engañoso y perverso, malvado, que las engaña. Y engaña a todos estos hermanos y hay que orar por ellos, porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Pero no hay que añadir nada, ya está completo el consejo de Dios, ya se cerró el canon bíblico, no hay más. Profecías, revelaciones y todo lo demás. No hay nada que nos vaya a contaminar nuestro culto. No hay nada que nos vaya a contaminar nuestra adoración. Y Pablo le dice, evita, escapa, mantén tu predicación pura, alejada de la de ellos. Esa ciencia es falsa. Pablo tenía la experiencia de lo mal que terminaban quienes aceptaban las novedades, quienes aceptaban esos discursos y esa palabrería. Cosas muy lindas, usted vale mucho, usted es hijo del rey, usted es un príncipe, una princesa, declare, decrete. Eso es muy bueno para el humanismo y Satanás lo aplaude. Pablo sabía dónde llevaba todo eso y esto nos lleva al tercer encabezado. El resultado, y pongamos allí la palabra nefasto, por no guardar el fundamento. Verso 21a, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Es que eso empieza con algo sencillito. Eso empieza con algo suave, pero ellos lo aman tanto, empiezan a amar tanto esa posición, reconocimientos de las personas, que sin darse cuenta se fueron de la fe, porque la fe dice no se mueva de la Biblia. El que se sale de la Biblia se fue de la fe, Dios los deja y ellos creen que están obrando bien, pero se fueron de la fe. Algunos maestros habían empezado muy bien, los de Éfeso. Abrazaron esa falsa ciencia, abrazaron esa palabrería. Volvamos al capítulo 1, por favor, que se leyó al inicio. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, de la fe y de la conciencia, mire, de la fe y de la conciencia, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Y qué buscaban? Reconocimiento. Miren, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, ni lo que afirman. Es muy posible que Pablo estuviera parando de nuevo a Timoteo, delante de quienes, capítulo 1, versos 19, versos 18 al 20, capítulo 1, delante de Himeneo y Alejandro. Miren, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe de nuevo y la buena conciencia de nuevo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya estos habían sido excomulgados de la iglesia. Ya Pablo les había aplicado la disciplina eclesiástica en su cuarto paso, expulsión. Expulsión. Eran pastores, habían empezado muy bien, habían sido preparados por Pablo en su primer viaje misionero cuando entabló la iglesia. 3 añitos larguitos, dicen los comentaristas después, no aguantaron el deseo por la fama y luego las codicias del dinero y lo demás. Timoteo debía mantenerse, capítulo 4, verso 1 y 2, estos apóstatas, lejos de ellos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y mire esto, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y allí empiezan ellos con sus enseñanzas propias. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el resultado de aquellos que aceptan esta falsa ciencia? La apostasía. Apartarse de la fe es simple y llanamente apostatar de todo lo que es el Evangelio. Una falsa doctrina conlleva una falsa predicación. O sea, es inevitable. Es inevitable que usted vaya a una iglesia y usted mire y usted empiece a mirar. Y usted desde lo que empieza a escuchar y usted dice, pero ¿por dónde está eso en la Biblia? ¿Por dónde? Leen un texto y luego se van a su propio mensaje. Puro humanismo y filosofía. Y usted diga, y usted tiene que decir inmediatamente, falsa doctrina. Una falsa doctrina conlleva una falsa predicación, por mucho que traten de adornarla, por mucho que traten de acomodarla, no glorifica a Cristo. No salva las almas, no santifica a la iglesia. No, una falsa predicación solo puede producir una cosa: falsos creyentes, apóstatas. Ahí están. Por eso la solemne advertencia del Señor para quienes creemos la sola Escritura, cuando dice que en el día final, en la resurrección, Él va a decir algo. A una fila se va a dirigir y les va a decir: ¿por qué me llamaron Señor, Señor? Y no hicieron lo que yo les mandé. Y ellos dirán: pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre yo me autoproclamé como profeta, incluso como apóstol, incluso como pastora. Y Él va a decir: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque yo ya hablé. ¿Qué produce una falsa doctrina, una falsa predicación y falsos creyentes? Como alguien predicaba una vez, las iglesias contemporáneas están invadidas de falsos positivos. Personas que se dicen ser creyentes, pero revise sus marcas, revise su vida a través de la doctrina del Evangelio, cómo están viviendo. No, hermanos, una predicación libre de humanismo, de filosofías, no le quite, no le ponga nada nuevo. Ya nosotros sabemos lo que el Señor enseñó, lo que mandaron los apóstoles. Amados hermanos, una iglesia del Señor Jesucristo no se distingue por su hermoso edificio, ni por sus obras sociales, ni porque
todos los asistentes tienen carro, ni por la multitud de personas que asisten a ella, no, ni por la elocuencia del pastor, no, por la pureza doctrinal y la vida que tú vives de acuerdo a esa doctrina. Tu vida debe estar unida a la doctrina que crees. Nada estás haciendo si dices estoy en una iglesia bíblica. Es un peso constante. Pero revisa tu vida. Revisa tu vida. Donde tu propia familia, si la interrogáramos, diría, ¿será cristiano solo en la iglesia? Hermanos y hermanas, la doctrina que yo vivo habla de la doctrina que yo creo. Esta doctrina tiene que afectar nuestras vidas. Tiene que cambiar nuestros corazones. Esta doctrina tiene que humillar nuestro orgullo. Esta doctrina tiene que descubrir que nosotros somos humanamente un desastre de pecado. Que humanamente continuamos siendo orgullosos, vanidosos, prepotentes, soberbios, altivos, codiciosos. Y que de no ser por la gracia de Dios estaríamos dominados por esos pecados. Esta doctrina debe ser adornada con nuestra calidad de vida, con nuestra conducta de vida. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 12, sé ejemplo, sé ejemplo. Capítulo 4, verso 12 le dice, sé ejemplo, pero luego le dice de qué es que tiene que ser ejemplo. En palabra, ¿cómo está tu palabra? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo lo hablas? ¿A quién lo hablas? ¿Estás realmente interesado en cumplir eso que hablaste? ¿Estás consciente de que eso que hablaste debe glorificar a tu Dios y tu Salvador? De palabra, de conducta, aquí encierra todo en esta palabra. Todo lo que tiene que ver con tu vida laboral, tu vida social, tu vida familiar, tu vida como hijo, como esposo, como madre, como esposa, como trabajador, como empleador, o sea, todo en amor. ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón de verdad? ¿El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón de verdad? Entonces tú tienes amor para amar a tu prójimo. Este es tu prójimo, estos hermanos son tu prójimo. Tú tienes la capacidad de amarlos. Si tienes ese amor, tú tienes la capacidad de perdonarlos, de amarlos a todos, sin importar lo que ellos sean humanamente. Tú tienes la capacidad de amarlos, de perdonarlos. La doctrina que yo vivo debe estar ejemplarizada con mi conducta de vida. De resto, nada estás haciendo con venir aquí. Nada estás haciendo. En el capítulo, verso 16 de ese capítulo 4 le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuida tu vida y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Somos guardianes de nosotros mismos, hermanos. Somos guardianes de nosotros mismos y la doctrina que vivimos debe estar siendo manifestada en nuestra vida. Hermanos, la pureza doctrinal es lo más importante, pero esa pureza doctrinal debe ir acompañada de una pureza de vida, de una vida de consagración, de mortificación del pecado, de amor, perdón, humillación y entrega completamente a Cristo, y a Cristo yo le sirvo por medio del servicio y amor a la iglesia. Lo más importante, hermanos, no es un salón lleno de personas, sino las almas llenas del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio predicado fielmente solo puede producir verdaderos creyentes, pero en contraste el falso Evangelio produce falsos creyentes que se van tras de cualquier corriente. Ya sabemos en qué consiste la encomienda, cómo guardarla y lo nefasto de no guardarla. Ahora, para finalizar, Pablo, sabiendo que ningún pastor, ningún creyente podrá guardar la encomienda en sus propias fuerzas, entonces alienta a Timoteo al decirle,
tú cuentas con la ayuda divina para guardar la encomienda. Vean la provisión divina para guardar la encomienda, nuestro cuarto encabezado. Y veamos la última línea del texto y de la carta. La gracia sea contigo. Amén. Un saludo final muy común en las cartas de Pablo. La gracia sea con ustedes o contigo. Amén. Pablo nunca se olvidaba de la gracia. Él al momento de hablar ya fuera de su salvación, capítulo 1, versos 12 y 14, capítulo 1, versos 12 y 14, por favor en pantalla, para que la iglesia lo lea, como Pablo tenía presente la gracia al hablar de su salvación. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero miren esto, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así continúa. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que toda su vida de pecado, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. De igual manera para su ministerio, 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él fue el apóstol de la gracia. Y al igual que nosotros, al igual que el apóstol, nosotros somos salvos por gracia, y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, mis hermanos. Pablo sabía que ningún creyente, y menos un ministro, tiene de manera intrínseca el poder, la sabiduría, no solo para guardar el depósito, que es tener la fe, sino para vivir de acuerdo a ella, hermanos. No solo para guardar el depósito, sino para vivir de acuerdo a ese depósito. Es la gracia de Dios la que permite que tengamos un testimonio que impacte al mundo. Mi vida en la empresa debe estar impactando a mis compañeros de empresa. Los cristianos tienen que ser los mejores trabajadores del mundo, los más honestos, los más honrados, los que llegan a tiempo, los que cuidan los materiales, los que saben que como empleados los contrataron para producir plata y ayudar a enriquecer a su jefe. El cristiano que no entienda eso no se coloque a trabajar. Dedíquese a otra cosa. Es el mejor empleado, es el mejor vecino. Él puede ser todo lo que él ya haya dispuesto en su corazón, por una razón, porque él cuenta con la gracia de Dios. Él cuenta con la gracia de Dios. Solamente así podemos guardar esta encomienda y vivir de acuerdo a ella. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, mis hermanos, y no podría ningún pastor, no podría un pastor, hermano, ser fiel a la Escritura. No podía un hombre renunciar a la fama, el dinero y lo demás, los reconocimientos, sino más bien saber que va a ser despreciado, burlado, criticado. No podría serle fiel a Cristo si no fuera por la gracia de Dios. Y no podría una iglesia resistir esta clase de enseñanza, la sana doctrina, durante toda su vida hasta el día de su muerte, si no fuera por la gracia de Dios. Algunos de ustedes se van a ir de acá. Algunos de ustedes se van a ir un día, no van a volver aquí. Lo digo con tristeza. No soportarán la sana doctrina durante toda su carrera. No la van a soportar. Aquí hay personas que ni siquiera van a volver. ¿Por qué? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, Pablo, el agonizante que escribe, en su última voluntad, en su último anhelo, en su último deseo, le pide a este hombre desde lo profundo de su corazón: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, ya me voy a morir. Tú predica la sana doctrina. Solo enfócate en la Escritura, en la Escritura, en la Escritura. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por nada cambies tu mensaje, por nada lo cambies.
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, se cansarán de ella, se cansarán. Yo quisiera que ninguno de los que están aquí, pero oh realidad triste y dolorosa, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, me voy para donde me digan que yo soy hermoso, que valgo mucho, y no que me estén diciendo que todos los días por la tarde me queda un día menos de vida, que viva en santidad porque es que me voy a morir en cualquier momento, que administre bien los bienes económicos porque nada traje al mundo y nada me voy a llevar el día de mi muerte, que haga el bien, que sea generoso, dadivoso y compasivo con mis hermanos pobres. No, yo me voy es por donde me digan que puedo tener plata, que soy hijo del rey. Se van. Y algunos de ustedes se van a ir. Ruégale a Dios que no seas tú, que si te vas sea por otra razón, porque teniendo comezón de oír esas cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Oh, mis hermanos, si persistimos en esta doctrina es solo por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios y debemos orar a Dios: Señor, que tu gracia no me desampare, que tu gracia siempre me asista, me fortalezca, mis hermanos. Es una encomienda que sobrepasa las capacidades del hombre. El Evangelio de Jesucristo que transforma vidas de pecador, nadie podría guardarlo puro. En algún área se desviaría, ya fuera por orgullo, capítulo 1, verso 7, pretendiendo ser doctores de la ley sin importar, sin saber ni lo que hablan ni lo que piensan. Capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, solo por la gracia de Dios podemos permanecer fieles a la encomienda que el Señor nos ha dado. Y Pablo sabía que Timoteo sin la gracia no podría enfrentar los falsos maestros, no podría permanecer fiel a la doctrina. Sin esa gracia Timoteo no habría podido liderar la iglesia. ¿Lo pudo hacer Timoteo? Seguro que sí, pero solo por el poder de la gracia que lo asistió. Así termina Pablo su carta encomendando a Timoteo a la gracia. Y yo con un poco de nostalgia, mis hermanos, al despedirme de esta carta después de más de un año, 65 sermones, y con grandes enseñanzas sobre cómo liderarlos a ustedes y mantenerlos firmes en la sana doctrina, me ha quedado claro que tengo un trabajo por hacer: predicar fielmente la palabra de Dios. Me ha quedado completamente claro. Es la única arma que Dios nos ha dado para evitar que caigan en la apostasía, para evitar que caigan de la fe. Es la única, hermanos. Yo les digo por la gracia de Dios, que la gracia de Dios siga operando en ustedes. Solo por la gracia de Dios fuimos salvos, Efesios 2, 8 y 9. Solo por la gracia de Dios creímos en Cristo, solo por la gracia de Dios estamos aquí. Y solo por la gracia de Dios seguimos creyendo lo que creemos. ¿Por qué? Porque solo por la gracia de Dios, Dios nos preserva para que nosotros perseveremos. Solo por la gracia de Dios predicamos como predicamos, oramos lo como oramos, cantamos lo que cantamos. Solo por la gracia de Dios nos amamos, nos perdonamos, nos apoyamos. Solo por la gracia de Dios. Iglesia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Iglesia de Jesucristo, el máximo ejemplo de lo que es guardar una encomienda, un tesoro, un depósito, es Jesucristo. Él guardó las instrucciones de su Padre al venir a la tierra, y guardó esas instrucciones que murió en la cruz por nosotros. Él fue el único que pudo decir estando allí crucificado: consumado es. Y hoy es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la responsable de guardar la encomienda que es su evangelio. Hoy somos nosotros, hermanos. Por eso esforcémonos por ser fieles a nuestro Salvador, sabiendo que al igual que con Timoteo, la gracia de nuestro Dios está con nosotros para guardar su encomienda.
A los amigos, si hay alguna persona acá que haya venido por primera vez, amigo, el Señor lo ha traído, usted no vino forzado. Fue el Señor, aunque usted diga no, 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 fue el Señor que te trajo para que tú escucharas lo que ya has escuchado y lo que sigue. Esto es simplemente un símbolo de la cruz en la que murió Jesucristo, amigo que estás aquí o amiga que estás acá. Aquí está tu salvación o tu condenación, no hay más. El que estuvo colgado en esta cruz dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre. ¿Y dónde está el Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Y nadie irá al Padre sino por mí. Si tú sales de aquí endurecido contra Cristo, puedes firmar un documento y decir: voy para el infierno. No hay. Los apóstoles una y otra vez enseñaron: en ninguno otro hay salvación. Amigo o amiga, así te cueste en este momento, si tú no quieres pasar una eternidad en el infierno con Satanás, ardiendo bajo la ira de Dios en la pesadilla más terrible que te puedas imaginar, solamente cree en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y será salvo todo el que crea en Él. Amigo, venga a Cristo. Amigo, Cristo no murió en vano. Cristo no murió para que usted crea que usted es bueno y que se va a salvar haciendo lo que usted quiere que hacer. No, no, no. No, no, amigo. No, no, amiga. No, la muerte de Cristo significa salvación para el que crea o condenación para el que no crea. Sus palabras fueron: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Que no te sorprenda la muerte. En cualquier momento Dios te puede enviar un infarto, cualquier situación. Iglesia, vivamos arrepentidos, entregados al Señor, amémonos y confiemos en el Señor, que Él hará su obra en nosotros. Amigo, cree en Cristo y será salvo de la ira venidera. Inclinen su rostro y oremos brevemente, mis amados. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia agradecidos contigo, Padre. Gracias, Señor, por el cierre de esta carta. Gracias, oh Padre, por toda la enseñanza eclesiológica, espiritual que nos dice a través de ella. Esta iglesia ha quedado muy, muy instruida en áreas demasiado importantes para la vida eclesial. Esta iglesia ahora sabe que no hay nada más importante después de la salvación que perseverar en la sana doctrina que conlleva a la santificación. Esta iglesia sabe que debe mantenerse aferrada a tu santa y bendita palabra, que debe huir de cualquier enseñanza novedosa que aparezca, que por más de 2000 años se ha predicado el santo y puro evangelio de la gracia de Jesucristo. Esta iglesia sabe cómo es el gobierno de una iglesia. Esta iglesia ha aprendido cómo escoger a un pastor, cómo escoger a un diácono. Ha entendido el verdadero rol de las mujeres en la iglesia o en el pueblo de Dios. Ha comprendido cómo inicia la apostasía, cómo prospera la apostasía y a dónde lleva la apostasía. Ha entendido cómo tratar con los jovencitos, jovencitas, las viudas y todas las personas de la iglesia. Ha aprendido los deberes de la ética laboral. Ha entendido que debe pelear las buenas batallas de la fe, no por 1 año, 10 años, sino hasta que su vida termine. Ha aprendido que el pastor es un hombre digno de doble honor si enseña y predica bien. Ha aprendido que ese pastor se les debe por completo, pero también la iglesia se le debe al pastor. Oh, cuántas cosas hemos aprendido de esta bendita carta. Lo podemos sintetizar todo que hemos aprendido, cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente. Gracias por esta carta. Gracias, Señor, por ser tan compasivo y tan bueno con nosotros. Que no olvidemos todas sus ricas y preciosas enseñanzas.
que las atesoremos en nuestro corazón. Nosotros no sabemos, Padre, cuándo volveremos a esta carta. Solamente en tu providencia bendita lo sabes, y si nos guiarás un día a volver a pasar por ella, los que estamos ya más de salida de este mundo que de entrada. Pero gracias por permitirnos la dicha de exponer todo el consejo de Dios. 2.269 palabras en 61 sermones nos permitiste, Señor, poner en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Afecta nuestras vidas poderosamente por la palabra que se nos ha enseñado. Señor, conlleva esta iglesia a la santidad, a la consagración, a la pureza, al amor, al perdón, a la unidad. Hermosea esta iglesia, por favor, Espíritu Santo. Haz de esta iglesia, Espíritu Santo, una iglesia espiritual. Haz de esta iglesia una iglesia de sana conciencia, que no ignore la voz de la conciencia. Haz de esta iglesia, oh Dios de los cielos, la iglesia que tú quieres que sea. Púrgala, fíltrala, trae a quien tengas para traer y saca a quien tengas para sacar. Pero déjanos un remanente de verdaderas ovejas. Oh Padre, dicha grande será pastorear 100 ovejas y no 1000 personas. Nos has enseñado las marcas de una iglesia. Nos has mostrado, Señor, que a un pastor no tiene por qué importarle el número de personas en un salón, sino la eficacia de la salvación en ellas. Bendice esta iglesia, Señor, y por favor, llévala a ser una verdadera iglesia de Jesucristo, apasionada por las virtudes de Cristo, enamorada por las virtudes de Jesús, aquel santo hombre humilde y manso que nos dejó pisadas para que sigamos en sus huellas. Mira a cada alma que está aquí. Tú sabes en la forma que está trasegando por el mundo. Tú sabes cuántos aman de verdad tu reino. Tú sabes cuántos están caminando con mentalidad de reino. Tú sabes cuánto están amando lo que amas y despreciando lo que tú desprecias. Oh Señor, danos por favor un grupo de verdaderos creyentes. Danos un grupo de verdaderas almas, Señor, compradas por la sangre de Cristo. Oh Señor, oh Dios, que nos has encomendado este depósito precioso de la pureza doctrinal que conlleva almas a la verdadera salvación. Que tu Espíritu Santo aplique la palabra, que tu Espíritu Santo moldee el carácter de la iglesia, llevándolo a vivir conforme a lo que ha creído. Cristianos en el salón, cristianos en el mundo, cristianos en la sociedad, cristianos en la casa, cristianos en la familia, cristianos en la empresa, cristianos en la universidad. Oh, que podamos impactar el mundo por nuestra conducta de vida. Te damos pues gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.